Hay un poder sobrenatural que la mayoría de los creyentes desconoce, un secreto espiritual que se encuentra escondido en las Escrituras y que puede transformar completamente tu vida mientras duermes. Esta noche, antes de cerrar tus ojos, antes de que tu mente se rinda al descanso, existe una oportunidad divina que Satanás no quiere que descubras. El enemigo ha trabajado incansablemente para mantenerte en la ignorancia sobre este principio celestial, porque sabe que el día que lo actives, su dominio sobre tu salud, tu cuerpo y tu vida quedará completamente destruido. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí en este momento. El Espíritu Santo te ha guiado hasta este mensaje porque hay una sanidad con tu nombre escrito en el cielo. Hay un milagro que está esperando ser liberado y la llave para desbloquearlo está en tu boca, en las palabras que declares antes de dormir. Durante años, el pueblo de Dios ha ido a la cama llevando consigo las preocupaciones del día, los diagnósticos médicos, los dolores crónicos, las enfermedades hereditarias, sin entender que esas 8 horas de sueño no son simplemente un periodo de descanso físico, sino una ventana espiritual de proporciones celestiales. Mientras tu cuerpo descansa, tu espíritu permanece activo. Mientras tu mente consciente se desconecta, tu hombre interior continúa en comunión con el reino invisible. Y es precisamente en ese estado, en esa transición entre la vigilia y el sueño, donde las palabras que pronuncias tienen un poder exponencial, una autoridad que trasciende las leyes naturales y activa las promesas sobrenaturales de Dios sobre tu vida. La Biblia nos revela en el libro de Job que Dios habla al hombre durante la noche, en sueños y visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres mientras están acostados en sus camas. Pero lo que muchos no comprenden es que esta comunicación divina no es unidireccional. Dios no solo nos habla mientras dormimos, sino que también escucha lo que nosotros declaramos antes de entrar en ese sueño. El Salmo 4, versículo 8, dice: «En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado». David no se acostaba con miedo, no se dormía con ansiedad, no cerraba sus ojos llevando las batallas del día a su lecho. Él tenía un ritual, una práctica espiritual que establecía paz, protección y confianza antes de dormir. Y esa práctica involucraba decretos proféticos, declaraciones de fe que sellaban su noche bajo el pacto de protección divina. Escucha esto con atención. Tu boca es el arma más poderosa que posees en el reino espiritual. Proverbios 18, 21. Declara que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Cada palabra que sale de tu boca libera una fuerza, activa una realidad, establece un decreto en el mundo invisible. Cuando te acuestas declarando enfermedad, cuando te duermes confesando derrota, cuando cierras tus ojos repitiendo los diagnósticos médicos negativos, estás activando el decreto del enemigo sobre tu vida. Pero cuando declaras la palabra de Dios, cuando profetizas sanidad sobre tu cuerpo, cuando liberas versículos bíblicos llenos de fe antes de dormir, estás activando el poder celestial que obra milagros mientras descansas. Hay personas que llevan años durmiendo con dolor, acostándose con enfermedad, despertando con los mismos síntomas que tenían al cerrar los ojos la noche anterior. Y se preguntan por qué Dios no ha respondido, por qué la sanidad no llega, por qué los milagros parecen esquivarles. Pero la verdad es que Dios ya envió la sanidad, ya liberó el milagro, ya firmó el decreto de tu restauración cuando Cristo murió en la cruz. Isaías 53:5 nos revela que por sus llagas fuimos nosotros curados. No dice que seremos curados en el futuro, dice que ya fuimos curados. Es un hecho consumado en el reino espiritual. El problema no es la provisión divina. El problema es la activación de fe. Y esa activación ocurre cuando declaras la palabra, cuando profetizas sobre tu cuerpo, cuando estableces decretos nocturnos que alinean tu realidad física con la verdad espiritual. Quiero que entiendas algo crucial esta noche. El enemigo teme tus declaraciones nocturnas más de lo que tú imaginas. Satanás sabe que cuando un hijo de Dios se acuesta declarando la palabra, cuando un creyente profetiza sanidad antes de dormir,
se activa un movimiento en el mundo espiritual que Él no puede detener. Los ángeles de Dios reciben la orden, el Espíritu Santo comienza a obrar, el poder sanador del Todopoderoso se mueve sobre tu cuerpo mientras duermes. Por eso, el diablo trabaja tanto para mantenerte callado, para llenarte de dudas, para convencerte de que tus palabras no tienen poder. Porque él sabe que el día que descubras la autoridad que Dios puso en tu boca, su reino de enfermedad y aflicción sobre tu vida colapsará completamente. Hay un principio espiritual que Jesús enseñó y que la mayoría de los cristianos no ha aplicado a su vida de oración. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Cuando tú declaras sanidad antes de dormir, estás atando la enfermedad en el nombre de Jesús. Cuando profetizas restauración sobre tu cuerpo, estás desatando el poder sanador del cielo. Tus palabras no son meras expresiones de deseo, son decretos legales en el tribunal celestial. Son órdenes espirituales que activan el ejército angelical. Son llaves proféticas que abren los almacenes de milagros del Altísimo. Esta noche, mientras te preparas para dormir, necesitas comprender que no estás simplemente cerrando otro día. Estás abriendo una puerta espiritual. Estás estableciendo el terreno donde el Espíritu Santo va a operar durante las próximas horas. Y la forma en que cierres esa puerta, las palabras que declares, la fe que liberes, determinarán qué tipo de noche vas a experimentar. Habrá quien se duerma bajo ataque espiritual, atormentado por pesadillas, despertando más cansado que cuando se acostó. Pero habrá quien se duerma bajo el pacto de protección divina, rodeado de ángeles, experimentando la sanidad de Dios mientras su cuerpo descansa. La diferencia no está en la suerte, no está en las circunstancias externas, está en las palabras que declaraste antes de cerrar tus ojos. El apóstol Pablo nos revela en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta batalla espiritual no se detiene cuando te acuestas. De hecho, muchos ataques del enemigo ocurren precisamente durante la noche, cuando tu guardia está baja, cuando tu mente está vulnerable. Pero Dios te ha dado una armadura espiritual, y parte de esa armadura es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando declaras las Escrituras antes de dormir, estás blandiendo esa espada, estás estableciendo un cerco de protección, estás activando la cobertura celestial que ninguna fuerza demoníaca puede penetrar. Piensa en esto. Si Jesús venció al diablo en el desierto usando la palabra de Dios, declarando escrito está una y otra vez, ¿cuánto más poder tiene esa misma palabra en tu boca cuando eres hijo del Altísimo? Cuando has sido comprado por la sangre del Cordero, cuando el Espíritu Santo habita en ti. El enemigo no puede resistir la palabra declarada con fe. Cuando tú profetizas sanidad basándote en las promesas bíblicas, cuando declaras los versículos de restauración sobre tu cuerpo, estás liberando el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Y ese poder, según Efesios 1, 19 y 20, está disponible para todos los que creemos. Hay sanidades que no se manifiestan porque el pueblo de Dios no las declara. Hay milagros que permanecen dormidos en el cielo porque ninguna voz profética los ha activado en la tierra. Dios está esperando que abras tu boca, que liberes fe, que decretes su palabra. Santiago 4, 2 dice, «No tenéis lo que deseáis porque no pedís». Pero no se trata solo de pedir, se trata de decretar, se trata de declarar con autoridad espiritual. Se trata de profetizar sobre tu cuerpo como Ezequiel profetizó sobre los huesos secos. Se trata de hablarle a la enfermedad como Jesús le habló a la higuera. Se trata de ordenar sanidad como Pedro le ordenó al paralítico, que se levantara y caminara. Esta noche marca un antes y un después en tu vida espiritual. A partir de hoy, ya no vas a acostarte en silencio. Ya no vas a cerrar tus ojos sin declarar la palabra. Ya no vas a rendirte al sueño sin profetizar sanidad sobre tu cuerpo.
porque has descubierto el secreto que el enemigo quería mantener oculto. Has recibido la revelación que transforma noches de tormento en noches de milagros. Has entendido que tus palabras antes de dormir activan el poder de Dios mientras descansas. Y esa comprensión lo cambia todo. Imagina por un momento qué pasaría si cada noche, durante los próximos 30 días, antes de cerrar tus ojos, dedicaras 5 minutos a declarar la palabra de Dios sobre tu salud. Imagina si en lugar de dormirte pensando en tus problemas, te durmieras profetizando tu victoria. Imagina si en vez de acostarte con miedo, te acostaras con fe. ¿Crees que tu vida sería la misma? ¿Crees que tu cuerpo permanecería igual? La respuesta es un rotundo no, porque cuando activas este principio espiritual, cuando estableces este ritual bíblico, desatas una cadena de eventos sobrenaturales que culminan en manifestación física de sanidad. La ciencia médica ha descubierto algo que la Biblia ya revelaba hace miles de años. Durante el sueño, nuestro cuerpo entra en un proceso de reparación y restauración. Las células se regeneran, el sistema inmunológico se fortalece, las heridas comienzan a sanar. Pero lo que la ciencia no puede explicar es el componente espiritual de esa restauración. Cuando tú declaras la palabra de Dios antes de dormir, no solo activas los procesos naturales de sanidad, sino que abres una dimensión sobrenatural donde el poder del Altísimo acelera, intensifica y completa esa restauración de maneras que desafían toda lógica médica. Hay testimonios increíbles de personas que aplicaron este principio y experimentaron milagros extraordinarios. Una mujer con cáncer terminal comenzó a declarar Isaías 53 cada noche antes de dormir, profetizando que por las llagas de Jesús, ella estaba curada. Al cabo de 3 meses, los médicos no podían encontrar rastro del tumor. Un hombre con diabetes severa empezó a decretar que el mismo poder que resucitó a Cristo estaba operando en su cuerpo, declarando sanidad sobre su páncreas cada noche. Sus niveles de azúcar se normalizaron completamente. Una joven con enfermedad autoinmune declaró durante 40 noches consecutivas que mayor es el que está en ella que el que está en el mundo, profetizando que su sistema inmunológico respondía a la orden divina de equilibrio y salud. Hoy está completamente libre de medicación. Estos no son casos aislados, no son coincidencias, no son productos de la sugestión mental, son manifestaciones del principio espiritual que estamos revelando en este mensaje. Cuando declaras la palabra de Dios con fe antes de dormir, activas la sanidad del cielo mientras tu cuerpo descansa. Es un protocolo divino, un decreto celestial, una llave profética que abre las compuertas del milagro y está disponible para ti esta misma noche. Pero aquí viene la parte que muchos no quieren escuchar. Este poder no funciona con incredulidad, no opera desde la duda, no se activa con escepticismo. Marcos 11:23 dice que todo lo que pidas en oración, creyendo que lo recibirás, te será dado. La fe es el combustible que enciende el motor del milagro. Cuando declaras sanidad, pero tu corazón está lleno de incredulidad, tus palabras carecen de poder. Cuando profetizas restauración, pero tu mente sigue enfocada en el diagnóstico médico, tu decreto carece de autoridad. La clave está en alinear tu confesión con tu convicción, en asegurar que lo que sale de tu boca procede de un corazón que verdaderamente cree en el poder de Dios. Y aquí es donde muchos creyentes fallan. Declaran la palabra un día, pero al siguiente regresan a la confesión negativa. Profetizan sanidad una noche, pero la siguiente se quejan de sus síntomas. Activan la fe el lunes, pero la cancelan con incredulidad el martes, y se preguntan por qué no ven resultados. Pero Santiago 1:6-8 nos advierte que el que duda es semejante a la onda del mar que es movida por el viento y echada de una parte a otra. No piense quién así hace que recibirá cosa alguna del Señor. La constancia es vital, la perseverancia es esencial. El compromiso inquebrantable con tu decreto nocturno es lo que separa a quienes experimentan milagros de quienes solo hablan de ellos. Esta noche,
Cuando te acuestes, vas a establecer un nuevo pacto con Dios. Vas a comprometerte a declarar su palabra cada noche durante los próximos 30 días, sin excepción, sin importar cómo te sientas, sin importar qué síntomas aparezcan. Porque la fe no se basa en sentimientos, se basa en la palabra de Dios. Y esa palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, como dice Hebreos 4:12. Cuando esa palabra sale de tu boca con fe, no regresa vacía, sino que hace aquello para lo cual Dios la envió, conforme a Isaías 55:11. Ahora permíteme compartir contigo algo que cambiará radicalmente tu perspectiva sobre la oración nocturna. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, muchas veces tocaba la parte afectada del cuerpo. Tocaba los ojos del ciego, tocaba los oídos del sordo, ponía las manos sobre el leproso. Pero en otras ocasiones simplemente hablaba. Le decía al paralítico, levántate y anda. Le ordenaba a la tormenta que se callara. Declaraba sobre la higuera que se secara. Sus palabras tenían poder creador, autoridad divina, capacidad de transformar la realidad física. Y tú, como hijo de Dios, has recibido esa misma autoridad. Jesús dijo en Juan 14:12, que el que cree en mí, las obras que yo hago él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Esa autoridad no es solo para predicadores famosos, no es exclusiva de apóstoles reconocidos, no está reservada para líderes con títulos ministeriales. Es para ti. Es para cada creyente que ha sido lavado por la sangre del Cordero, que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo, que ha recibido el nombre de Jesús como su herencia espiritual. En ese nombre hay poder. En ese nombre hay autoridad. En ese nombre tienes el derecho legal de declarar sanidad sobre tu cuerpo y ver cómo el cielo responde a tu decreto. Pero déjame mostrarte algo aún más profundo que revolucionará completamente tu vida de oración nocturna. En el libro de Salmos encontramos un patrón que David estableció y que se repite una y otra vez a lo largo de las Escrituras. David no solo oraba durante el día, no solo buscaba a Dios en momentos de crisis. Él tenía citas establecidas con el Altísimo, y una de las más importantes era antes de dormir. El Salmo 149, versículo 5, dice: «Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas». No dice que se lamenten en sus camas. No dice que lloren por sus problemas. Dice que canten, que se regocijen, que alaben a Dios desde su lecho. Porque David entendía que la alabanza nocturna desata poder, que la adoración antes de dormir establece una atmósfera espiritual donde los milagros pueden manifestarse. Cuando tú te acuestas adorando a Dios, cuando cierras tus ojos exaltando su nombre, cuando te duermes declarando su grandeza, algo poderoso ocurre en el mundo invisible. Los demonios huyen, los ángeles se acercan. La presencia del Espíritu Santo llena tu habitación. Tu dormitorio se transforma en un lugar santo, tu cama se convierte en un altar, tu tiempo de sueño se vuelve un período de comunión divina, y en esa atmósfera cargada de gloria, la sanidad fluye naturalmente. El poder de Dios se mueve sin restricciones. Los milagros se manifiestan con facilidad. Hay una guerra espiritual que se libra cada noche sobre las camas de los creyentes, una batalla que la mayoría desconoce. El enemigo envía espíritus de enfermedad, demonios de tormento, fuerzas de aflicción que intentan atacar tu cuerpo mientras duermes. Por eso tantas personas se despiertan con dolores inexplicables, con malestares que los médicos no pueden diagnosticar, con síntomas que aparecen durante la noche. Pero cuando tú estableces un decreto profético antes de dormir, cuando declaras la cobertura de la sangre de Jesús sobre tu cama, cuando profetizas protección angelical alrededor de tu habitación, estás cerrando toda puerta legal que el enemigo podría usar para atacarte. Escucha esta revelación poderosa. En el Antiguo Testamento, cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios les ordenó marcar los dinteles de sus puertas con sangre de cordero. Esa sangre era una señal
una protección, un pacto que declaraba que esa casa estaba bajo la cobertura divina. El ángel de la muerte pasaba por alto toda vivienda que tuviera la sangre en la puerta. Hoy tú tienes acceso a una sangre infinitamente más poderosa, la sangre de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando declaras esa sangre sobre tu vida antes de dormir, cuando profetizas que estás cubierto por el sacrificio del Calvario, estás estableciendo una marca espiritual que ninguna fuerza del infierno puede cruzar. Te voy a dar ahora 5 armas espirituales específicas que debes usar en tus declaraciones nocturnas. Estas no son sugerencias, no son opciones, son herramientas de guerra que Dios mismo te ha entregado para que pelees la buena batalla de la fe. La primera arma es el nombre de Jesús. Filipenses 2:9 al 11 revela que Dios exaltó a Jesús soberanamente y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ese nombre tiene autoridad absoluta sobre toda enfermedad, sobre todo demonio, sobre toda circunstancia. Cuando declaras el nombre de Jesús sobre tu cuerpo antes de dormir, estás invocando el poder que venció la muerte, el infierno y el sepulcro. La segunda arma es la sangre de Jesús. Apocalipsis 12:11 dice que los creyentes vencieron al acusador por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La sangre de Cristo no solo te limpió del pecado, también te protege del ataque enemigo, te sana de toda enfermedad, te restaura completamente. Cuando declaras que estás cubierto por esa sangre, cuando profetizas que esa sangre habla cosas mejores que la de Abel, estás activando un escudo espiritual impenetrable. Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, pero también revela que esa sangre habla, que tiene voz, que intercede por ti constantemente. Aprende a declarar la sangre de Jesús sobre cada órgano de tu cuerpo, sobre cada célula, sobre cada sistema. Di: declaro la sangre de Cristo sobre mi corazón, sobre mis pulmones, sobre mi hígado, sobre mis riñones. Por esa sangre soy sano, soy libre, soy restaurado. La tercera arma es la palabra de Dios. Ya hemos hablado de su poder, pero necesitas entender algo crucial. No basta con leer la palabra, tienes que declararla. No es suficiente con conocer los versículos, debes profetizarlos sobre tu vida. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero permanece dormida hasta que alguien la activa con fe. Cuando tú citas Éxodo 15:26 antes de dormir, declarando «Yo soy el Señor tu sanador», estás liberando el poder creador que formó el universo. Cuando profetizas Salmo 103:2 y 3, diciendo «Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios», Él es quien perdona todas mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias. Estás estableciendo un decreto que el cielo está obligado a honrar porque es su propia palabra. La cuarta arma es la oración en el Espíritu. Romanos 8:26 nos revela que no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando oras en lenguas antes de dormir, cuando permites que el Espíritu Santo ore a través de ti, estás activando un nivel de intercesión que trasciende tu entendimiento humano. El Espíritu conoce exactamente qué necesita tu cuerpo, qué áreas requieren sanidad, qué fortalezas demoníacas deben ser derribadas. Y cuando le das libertad para orar a través de ti, Él establece decretos perfectos que producen resultados sobrenaturales. Si tienes el don de lenguas, úsalo cada noche antes de dormir. Si aún no lo has recibido, pídelo, porque es un regalo disponible para todo creyente que lo desee. La quinta arma es la alabanza profética. No estoy hablando de cantar canciones bonitas, estoy hablando de declarar quién es Dios mientras lo adoras. Cuando alabas a Dios declarando sus atributos, cuando lo exaltas proclamando su poder sanador, cuando lo magnificas profetizando sus milagros sobre tu vida,
algo extraordinario sucede. Segunda Crónicas 20. Nos muestra que cuando el pueblo de Israel salió a la batalla cantando y alabando a Dios, el Señor puso emboscadas contra sus enemigos y fueron derrotados sin que Israel tuviera que pelear. La alabanza profética desata el poder guerrero del cielo. Transforma tu habitación en un campo de batalla, donde Dios mismo pelea por ti mientras tú descansas. Ahora quiero que entiendas cómo aplicar estas 5 armas en una secuencia poderosa antes de dormir. No es complicado, no requiere horas, pero sí demanda intencionalidad y fe. Primero, antes de acostarte, toma unos minutos para invocar el nombre de Jesús sobre tu vida. Di: en el nombre de Jesús, declaro que esta noche estoy bajo la protección del Altísimo. En el nombre de Jesús, ordeno que toda enfermedad se vaya de mi cuerpo. En el nombre de Jesús, profetizo sanidad, restauración y paz sobre mi vida. Segundo, declara la cobertura de la sangre de Cristo. Di: la sangre de Jesús me cubre de pies a cabeza. La sangre de Jesús habla sanidad sobre mi cuerpo. La sangre de Jesús me protege de todo ataque del enemigo mientras duermo. Tercero, declara la palabra de Dios sobre las áreas específicas que necesitan sanidad. Si tienes un problema en el corazón, declara Ezequiel 36:26. Dios me da un corazón nuevo y pone un espíritu nuevo dentro de mí. Si luchas con enfermedades respiratorias, profetiza Génesis 2:7. El aliento de vida de Dios llena mis pulmones. Cada respiración es un milagro divino. Si enfrentas problemas digestivos, declara Salmo 147. 3. Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Restaura cada órgano de mi cuerpo para su función perfecta. Cuarto, ora en el Espíritu durante al menos 5 minutos, permitiendo que la intercesión sobrenatural fluya a través de ti. Quinto, termina con alabanza profética, declarando quién es Dios y qué hará en tu vida mientras duermes. Di: Señor, tú eres Jehová Rafa, el Dios que sana. Esta noche mientras duermo, tu poder sanador recorre cada célula de mi cuerpo. Tú eres el Dios de milagros, y decreto que un milagro se manifiesta en mi vida. Tú eres fiel para cumplir tus promesas, y confío que al despertar veré tu gloria manifestada en mi salud. Este protocolo de 5 pasos, aplicado con fe cada noche, transformará radicalmente tu experiencia de sanidad. Pero hay algo más que necesitas saber sobre las declaraciones nocturnas. El momento justo antes de quedarte dormido es especialmente poderoso. Los científicos llaman a este estado hipnagogia, ese momento de transición entre la vigilia y el sueño, donde tu mente consciente se relaja y tu subconsciente se vuelve más receptivo. Pero en términos espirituales, es un momento donde el velo entre el mundo natural y el sobrenatural se adelgaza. Es por eso que Dios habla a tantas personas en sueños. Es por eso que las visiones nocturnas son tan comunes en las Escrituras. Y es precisamente en ese momento, cuando estás a punto de cruzar el umbral del sueño, que tus declaraciones tienen un impacto exponencial. Imagina esto. Mientras te estás quedando dormido, en lugar de permitir que tu mente divague en preocupaciones o miedos, conscientemente declaras sanidad. En lugar de rendirte al sueño en silencio, profetizas la palabra de Dios. Las últimas palabras que tu mente consciente procesa antes de dormir se convierten en las primeras instrucciones que tu espíritu recibe para la noche. Y esas instrucciones, cuando están alineadas con la palabra de Dios, activan un proceso de restauración que continúa operando durante todo tu período de descanso. Hay un testimonio poderoso de un pastor que sufrió un accidente cerebrovascular y los médicos le dijeron que nunca volvería a hablar ni caminar normalmente. Pero este hombre conocía el poder de las declaraciones nocturnas. Cada noche, antes de dormir, durante meses, declaraba Jeremías 30:17. Haré volver la salud a ti y sanaré tus heridas, dice el Señor. Lo repetía una y otra vez hasta quedarse dormido.
Profetizaba sobre su cerebro, sobre sus conexiones neuronales, sobre su sistema nervioso. Y poco a poco, contra todo pronóstico médico, comenzó a recuperarse. Hoy está completamente restaurado, predicando en su iglesia. Testimonio viviente del poder de declarar la palabra antes de dormir. Otra historia impactante es la de una madre cuyo hijo padecía epilepsia severa. Los medicamentos no controlaban las convulsiones y los médicos habían perdido la esperanza. Pero esta mujer, llena de fe, comenzó un ritual nocturno. Cada noche entraba al cuarto de su hijo dormido, ponía sus manos sobre su cabeza y declaraba sanidad en el nombre de Jesús. Profetizaba que la misma paz que calmó la tormenta en el mar de Galilea, calmaba la tormenta eléctrica en el cerebro de su hijo. Durante 40 noches consecutivas, sin fallar, repitió esta declaración. En la noche 41, su hijo tuvo un sueño donde Jesús lo tocaba en la cabeza y le decía: «Estás sano». Desde esa noche, nunca más tuvo una convulsión. Los exámenes médicos mostraron que la actividad epiléptica había desaparecido completamente. Estos testimonios no son excepcionales en el sentido de que sean casos únicos. Son excepcionales porque revelan un principio que funciona para cualquiera que lo aplique con fe. El problema es que la mayoría de los creyentes no lo aplica. Van a la cama en piloto automático, sin intencionalidad espiritual, sin ejercer su autoridad en Cristo, sin activar el poder de la palabra. Y luego se preguntan, ¿por qué no experimentan los milagros que otros testifican? Pero la diferencia no está en que Dios tenga favoritos, está en que algunos creyentes toman en serio las promesas bíblicas, mientras otros solo las leen superficialmente. Ahora quiero advertirte sobre algo importante. Cuando comiences a aplicar este principio, cuando empieces a declarar la palabra antes de dormir cada noche, espera resistencia espiritual. El enemigo no va a quedarse de brazos cruzados viendo cómo activas el poder de Dios en tu vida. Puede que experimentes más dificultad para quedarte dormido las primeras noches. Oposición en forma de dudas o pensamientos negativos. Puede que el diablo intente desanimarte, sugiriéndote que tus palabras no tienen poder. Pero eso es precisamente la señal de que estás en el camino correcto. Cuando Satanás se molesta, es porque sabe que estás a punto de experimentar un avance. Cuando intensifica sus ataques, es porque tu fe está activando algo poderoso en el reino espiritual que él no puede detener. Primera de Pedro 5:8 nos advierte que nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero el versículo 9 nos da la respuesta: resistidle firmes en la fe. No dice que huyas, no dice que te rindas, dice que resistas firme en la fe. Y esa resistencia se materializa en tus declaraciones nocturnas. Cada vez que profetizas sanidad a pesar de los síntomas, estás resistiendo al enemigo. Cada vez que declaras la palabra a pesar de las dudas, estás firme en la fe. Cada vez que perseveras en tus decretos nocturnos, a pesar de no ver resultados inmediatos, estás ejerciendo la clase de fe que mueve montañas. Porque aquí está la verdad que debes grabar en tu corazón. La manifestación física no siempre es instantánea, pero eso no significa que no esté ocurriendo. En el mundo espiritual, tu sanidad ya está decretada. En el reino invisible, tu milagro ya está liberado. Pero hay un proceso de materialización, una transición entre la realidad espiritual y la manifestación natural. Y durante ese proceso, tu fe debe permanecer inquebrantable. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú tienes la certeza de tu sanidad porque Dios lo prometió, aunque todavía no la veas manifestada. Tienes la convicción de tu restauración porque Cristo pagó el precio, aunque los síntomas aún persistan. Esta tensión entre la promesa y la manifestación es donde la mayoría de los creyentes abandonan su fe. Declaran la palabra una semana, 2 semanas, tal vez un mes, pero cuando no ven cambios inmediatos, se rinden. Regresan a la confesión negativa, vuelven a enfocarse en el diagnóstico médico,
abandonan sus decretos nocturnos, y en ese momento cancelan espiritualmente lo que Dios ya había activado. Es como plantar una semilla, regarla durante días, pero justo cuando está a punto de brotar, desenterrarla por impaciencia. La semilla tenía vida, el proceso estaba ocurriendo, pero la falta de perseverancia abortó el milagro. Gálatas 6:9 nos exhorta: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay un tiempo señalado para tu cosecha de sanidad. Hay un momento específico donde la manifestación irrumpirá en tu realidad física. Pero ese tiempo solo llega si no desmayamos, si no abandonamos, si seguimos declarando la palabra cada noche, sin importar cuánto tiempo tome. La perseverancia es la llave que finalmente abre la puerta del milagro. Quiero hablarte ahora sobre la importancia de cerrar brechas espirituales antes de dormir. Muchas personas no experimentan sanidad porque hay puertas abiertas en su vida que le dan derecho legal al enemigo para afligirlas. El pecado no confesado es una brecha. La falta de perdón es una puerta. La amargura es una entrada. Y mientras esas brechas permanezcan abiertas, tus declaraciones tendrán poder limitado. Es como intentar llenar un recipiente con agujeros. Puedes seguir vertiendo agua, pero nunca se llenará hasta que selles los agujeros. Antes de hacer tus declaraciones nocturnas, necesitas cerrar toda brecha espiritual. Comienza con arrepentimiento. Si hay pecados que no has confesado, este es el momento. Primera de Juan 1:9. Promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No te acuestes con culpa, no duermas con pecado sin confesar. Presenta todo delante de Dios, recibe su perdón y cierra esa puerta que el enemigo podría usar contra ti. Luego examina tu corazón respecto al perdón. Jesús fue claro en Marcos 11:25. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. La falta de perdón es un veneno espiritual que bloquea tus oraciones y cancela tus decretos. Si hay alguien a quien no has perdonado, alguien que te hirió, te traicionó, te lastimó, esta noche es el momento de liberarlo. No por ellos, sino por ti. Porque mientras retengas la falta de perdón, estás atado a esa persona y a ese dolor. Pero cuando perdonas, te liberas, cierras la brecha y tus declaraciones ganan autoridad exponencial. También necesitas renunciar a toda práctica oculta, toda participación en lo demoníaco, toda conexión con las tinieblas. Muchos creyentes no saben que consultaron horóscopos, visitaron adivinos, jugaron con tableros o ouija, participaron en rituales esotéricos años atrás, y esas experiencias abrieron puertas espirituales que nunca cerraron. Deuteronomio 18, 10-12 es claro: estas prácticas son abominación a Dios. Si hay algo en tu pasado relacionado con ocultismo, brujería, santería, nueva era, astrología, tarot o cualquier otra práctica demoníaca, debes renunciarlo específicamente en el nombre de Jesús. Di: renuncio a toda participación en nombre de la práctica específica, rompo todo pacto espiritual que hice consciente o inconscientemente, y cierro esa puerta en el nombre de Jesús. Declaro que solo Jesucristo es mi Señor y Salvador. Otra brecha importante son las palabras negativas que has declarado sobre ti mismo. Proverbios 6:2 dice: te has enlazado con las palabras de tu boca, has quedado preso en los dichos de tus labios. Cada vez que dijiste: nunca me voy a sanar, esta enfermedad es hereditaria y me va a matar como a mi padre, los médicos no pueden hacer nada por mí, estuviste activando decretos negativos sobre tu vida. Esas palabras tienen poder y hasta que no las canceles específicamente, seguirán operando contra ti. Esta noche, antes de declarar sanidad, cancela toda palabra negativa que hayas pronunciado. Di: cancelo todo decreto negativo que salió de mi boca. Anulo toda confesión de enfermedad, derrota o muerte que hice sobre mi vida.
declaro que esas palabras no tienen poder. Están canceladas por la sangre de Jesús y establezco nuevos decretos de vida, salud y victoria. Una vez que hayas cerrado estas brechas, tus declaraciones nocturnas operarán con una autoridad que antes no tenían. Es la diferencia entre gritar en una habitación vacía y hablar con un micrófono conectado a altavoces. El mensaje puede ser el mismo, pero la amplificación es radicalmente diferente. Cuando tu vida está limpia, cuando has cerrado las puertas al enemigo, cuando has sellado las brechas espirituales, tus palabras resuenan en el cielo con un poder que hace temblar el infierno. Ahora quiero enseñarte algo revolucionario sobre la conexión entre tu espíritu, tu alma y tu cuerpo durante el sueño. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tú no eres solo un cuerpo físico, eres un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y estos tres componentes necesitan ser alineados para experimentar sanidad completa. Durante el día, tu alma, tu mente, voluntad y emociones domina. Estás pensando, decidiendo, sintiendo, pero cuando te duermes, tu alma descansa y tu espíritu toma protagonismo. Tu espíritu, que está en comunión constante con Dios y eres nacido de nuevo, permanece activo durante el sueño. Es por eso que puedes recibir revelaciones en sueños. Es por eso que Dios te habla durante la noche. Es por eso que muchas veces despiertas con una paz o una claridad que no tenías la noche anterior. Tu espíritu estuvo en comunión con el Espíritu Santo mientras dormías. Pero aquí está la clave. Cuando declaras la palabra antes de dormir, estás programando tu espíritu con instrucciones divinas. Estás dándole a tu hombre interior la dirección que debe seguir durante la noche. Y tu espíritu, en comunión con el Espíritu Santo, comienza a trabajar en la sanidad de tu cuerpo mientras tu alma descansa. Romanos 8:11 revela que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ese proceso de vivificación, esa restauración sobrenatural de tu cuerpo, ocurre con mayor intensidad mientras duermes cuando has declarado la palabra con fe. Piénsalo de esta manera. Tu cuerpo es como un templo, y ese templo necesita reparación. Durante el día, mientras estás activo, el equipo de construcción, tu sistema inmunológico, tus procesos de sanidad natural, trabaja con las limitaciones de tus recursos humanos. Pero cuando te duermes habiendo declarado la palabra, es como si llamaras al arquitecto divino para que supervise la obra. El Espíritu Santo toma el control del proyecto, acelera los procesos, hace reparaciones que la medicina no puede explicar, restaura estructuras que los médicos consideraban irreversibles, y todo esto ocurre mientras tú descansas. Hay una dimensión de sanidad que solo se activa durante el sueño. Los científicos han descubierto que durante ciertas fases del sueño, especialmente el sueño profundo, el cuerpo libera hormonas de crecimiento que reparan tejidos, fortalecen el sistema inmunológico y consolidan memorias. Pero lo que la ciencia llama procesos biológicos, la Biblia lo llama obra del Creador. Salmo 127:2 dice que a su amado dará Dios el sueño. No es solo un descanso físico, es un regalo divino, un periodo donde Dios hace en ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Y cuando combinas este diseño divino del sueño con el poder de tus declaraciones nocturnas, desatas una sinergia sobrenatural. Estás cooperando con el plan de Dios. Estás alineando tu fe con su provisión. Estás activando con tu boca lo que Él ya dispuso hacer en tu cuerpo. Es la perfecta colaboración entre lo divino y lo humano, entre la gracia y la fe, entre la promesa y la declaración. Quiero darte ahora declaraciones específicas que puedes usar esta misma noche. No son fórmulas mágicas, no son mantras que funcionen por repetición mecánica.
Son decretos bíblicos que, cuando los declaras con fe genuina, activan el poder de Dios. Toma estas declaraciones, hazlas tuyas, repítelas cada noche hasta que se conviertan en parte de tu ADN espiritual. Declaración para sanidad general. Padre Celestial, te doy gracias porque por las llagas de Jesús fui sanado. Declaro que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está operando en mi cuerpo ahora mismo. Profetizo que mientras duermo, tú restauras cada célula, cada órgano, cada sistema. Mi cuerpo responde a la palabra de Dios. Soy el templo del Espíritu Santo y este templo está siendo renovado. En el nombre de Jesús, amén. Declaración para enfermedad específica. En el nombre de Jesús, me dirijo a nombre la enfermedad específica. Te ordeno que salgas de mi cuerpo ahora mismo. No tienes derecho legal sobre mí, porque soy propiedad de Cristo. La sangre de Jesús me compró, me redimió, me sanó. Decreto que esta enfermedad se seca de raíz como la higuera que Jesús maldijo. Declaro sanidad completa en esta área. Mi órgano o sistema específico funciona perfectamente según el diseño divino. En el nombre de Jesús, amén. Declaración de protección nocturna. Cubro mi cama con la sangre de Jesús. Establezco un cerco de protección angelical alrededor de mi habitación. Ningún arma forjada contra mí prosperará. Ningún espíritu de enfermedad, ningún demonio de tormento, ninguna fuerza de las tinieblas puede tocarme porque estoy escondido en Cristo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Duermo en paz porque el que me guarda no duerme. Declaración de fe y confianza. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Confío en ti, Señor, con todo mi corazón. No me apoyo en mi propia prudencia, ni en los diagnósticos médicos, ni en las estadísticas humanas. Mi confianza está puesta en el Dios que hace milagros, en el Dios que sana, en el Dios que restaura. Declaro que mañana despertaré con testimonio de tu poder. En el nombre de Jesús, amén. Declaración profética de restauración completa. Profetizo sobre mi vida lo que dice Joel 2, 25. Os restituiré los años que comió la oruga. Todo lo que la enfermedad robó, Dios lo restaura. Toda vitalidad que perdí, la recupero. Toda función corporal que se deterioró se renueva. Declaro que mi juventud se renueva como la del águila. Mis fuerzas se multiplican. Mi salud se restaura completamente. Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. En el nombre de Jesús, amén. Estas declaraciones no son exhaustivas, son puntos de partida. El Espíritu Santo te guiará a declaraciones específicas para tu situación particular. Lo importante es que entiendas el principio. Estás estableciendo decretos legales en el tribunal del cielo. Estás profetizando sobre tu realidad física. Estás activando con tu boca el poder que Dios ya liberó a través de la cruz del Calvario. Ahora quiero llevarte a un nivel más profundo de comprensión sobre por qué las declaraciones nocturnas son tan poderosas. Hay un principio espiritual que funciona en el reino invisible llamado la ley de la siembra y la cosecha. Gálatas 6, 7 dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este principio no solo aplica a acciones, también aplica a palabras. Cada declaración que haces es una semilla que plantas en el campo espiritual. Y cada semilla, según su especie, producirá una cosecha. Cuando siembras palabras de enfermedad, cosecharás manifestación de enfermedad. Cuando siembras palabras de derrota, cosecharás experiencias de fracaso. Pero cuando siembras palabras de sanidad basadas en la palabra de Dios, cosecharás manifestación de salud. Cuando siembras declaraciones de victoria, cosecharás experiencias de triunfo. Y el momento de mayor potencia para sembrar es justo antes de dormir, porque esas semillas tienen toda la noche para germinar en el terreno fértil de tu espíritu mientras descansas. Imagina que tienes un campo de cultivo. Si plantas semillas buenas durante el día, pero permites que durante la noche se siembren semillas de maleza, ¿qué crecerá en tu campo?
una mezcla de bueno y malo. Pero si durante el día plantas buenas semillas y antes de la noche cierras tu campo, lo proteges, lo sellas, asegurándote de que solo las semillas correctas permanezcan, tu cosecha será abundante y pura. Eso es exactamente lo que haces con tus declaraciones nocturnas. Sellas tu campo espiritual, proteges las semillas de fe que sembraste durante el día y aseguras que solo la palabra de Dios germine en tu vida mientras duermes. Hay otro aspecto crucial que debemos explorar: el poder de la visualización profética combinada con tus declaraciones. No estoy hablando de técnicas de nueva era ni de visualización humanista. Estoy hablando de algo bíblicamente sólido. Cuando Abraham dudaba de la promesa de Dios sobre su descendencia, Dios no le dio un sermón, le mostró las estrellas. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia, según Génesis 15:5. Dios le dio a Abraham una imagen visual que fortaleciera su fe. De la misma manera, cuando declares sanidad antes de dormir, acompaña tus palabras con imágenes mentales de ti mismo completamente sano. No estás inventando una realidad falsa, estás visualizando la verdad espiritual que aún no se ha manifestado físicamente. Ve con los ojos de tu fe cómo tu cuerpo funciona perfectamente. Visualiza cada órgano operando según el diseño divino. Imagina con detalle cómo será tu vida cuando la sanidad se manifieste completamente. Esta visualización profética, combinada con tus declaraciones verbales, crea una fe tridimensional que penetra las esferas celestiales con poder inusitado. Proverbios 29:18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. La palabra hebrea para profecía aquí es jasón, que literalmente significa visión. Sin visión, sin esa imagen mental de tu futuro restaurado, tu fe se debilita. Pero cuando tienes una visión clara de tu sanidad, cuando puedes verte a ti mismo caminando en victoria, esa imagen se convierte en un imán espiritual que atrae la manifestación física. Cada noche, después de hacer tus declaraciones verbales, toma unos minutos para visualizar proféticamente. Cierra tus ojos y ve con claridad cómo el poder de Dios recorre tu cuerpo. Si tienes un tumor, visualiza cómo ese tumor se disuelve bajo el toque del Espíritu Santo. Si padeces de dolor crónico, imagina cómo esa área es inundada con la luz sanadora de Cristo y el dolor desaparece. Si luchas con una condición degenerativa, visualiza la regeneración ocurriendo, las células renovándose, los tejidos restaurándose. No es fantasía, es fe visualizada. Es creer que recibes lo que pides antes de verlo manifestado, exactamente como Jesús enseñó en Marcos 11:24. Ahora déjame revelarte algo que cambiará tu perspectiva sobre el tiempo que inviertes en tus declaraciones nocturnas. Muchos creyentes dicen que no tienen tiempo para orar, que sus vidas están demasiado ocupadas, pero piensa en esto. Pasas aproximadamente 8 horas durmiendo cada noche. Eso es 1/3 de tu vida. Si dedicaras solamente 10 minutos antes de dormir a declarar la palabra, estarías invirtiendo menos del 2% de tu tiempo de descanso en activar el poder de Dios. ¿Qué rendimiento obtendrías de esa inversión? Sanidad que podría ahorrarte años de sufrimiento, milagros que podrían extender tu vida, restauración que podría cambiar el destino de tu familia. No se trata de tiempo, se trata de prioridades. Si puedes pasar 30 minutos navegando en redes sociales antes de dormir, puedes dedicar 10 minutos a declarar tu sanidad. Si tienes tiempo para ver televisión en la cama, tienes tiempo para profetizar sobre tu cuerpo. La pregunta no es si tienes tiempo, la pregunta es ¿qué valoras más? ¿El entretenimiento temporal o tu salud eterna? 2 de Corintios 4:18 nos recuerda que no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tus declaraciones nocturnas son una inversión en lo eterno que produce frutos en lo temporal. Quiero compartir contigo ahora un protocolo de 40 días que ha transformado la vida de miles de creyentes. No es un número mágico, pero 40
es un número significativo en las Escrituras. Jesús ayunó 40 días. Israel vagó 40 años. Moisés estuvo 40 días en el monte. 40 representa un período de preparación, prueba y transformación. Te desafío a comprometerte con 40 noches consecutivas de declaraciones proféticas antes de dormir, sin fallar una sola noche, sin excusas, sin importar cómo te sientas. Durante estos 40 días, lleva un diario espiritual. Anota qué declaraste cada noche. Registra cualquier cambio que experimentes, por pequeño que sea. Documenta los sueños significativos que tengas. Escribe los versículos que el Espíritu Santo traiga a tu mente. Al final de los 40 días, revisa tu diario y serás testigo de la transformación progresiva que ocurrió. Algunos cambios serán dramáticos, otros serán sutiles, pero habrá cambios, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Durante este periodo de 40 días, también te recomiendo ayunar de confesiones negativas, así como ayunas de comida para fortalecer tu espíritu, ayuna de palabras destructivas para fortalecer tu fe. Cada vez que te sorprendas a punto de decir algo negativo sobre tu salud, detente inmediatamente y reemplázalo con una declaración de fe. Si alguien te pregunta cómo estás y tu primera reacción es quejarte de tus síntomas, responde en cambio con una confesión de fe. Estoy en proceso de sanidad, creyendo en las promesas de Dios. Esta disciplina verbal transformará no solo tus noches, sino también tus días. Ahora permíteme advertirte sobre un enemigo sutil de tus declaraciones nocturnas: la comparación. Satanás intentará desanimarte mostrándote a otras personas que fueron sanadas más rápido o sugiriéndote que tu fe no es tan fuerte como la de otros. Pero tu camino de sanidad es único. Dios tiene un tiempo perfecto para ti, un proceso diseñado específicamente para tu crecimiento espiritual. Segunda de Corintios 10:12 nos advierte que no nos atrevemos a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, porque al medirse a sí mismos y compararse consigo mismos, no son juiciosos. Tu sanidad no depende de cuán rápido la obtengas comparado con otros, depende de cuán fielmente permanezcas en fe hasta que se manifieste. Abraham esperó 25 años para ver el cumplimiento de la promesa de Isaac. Moisés esperó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar a Israel. José pasó 13 años entre el sueño y su cumplimiento. El tiempo de espera no invalida la promesa, la refina. Así que no te desanimes si tu sanidad no se manifiesta en la primera semana. Mantente firme. Continúa declarando. Persevera en fe. Tu tiempo señalado llegará. Hay un nivel de autoridad espiritual que solo se desarrolla a través de la perseverancia. Lucas 18 nos cuenta la parábola de la viuda persistente que seguía viniendo al juez injusto hasta que él le hizo justicia. Jesús concluye diciendo que si un juez injusto finalmente responde por persistencia, cuánto más nuestro Padre Celestial responderá a los que claman a Él día y noche. Tus declaraciones nocturnas no son súplicas desesperadas a un Dios reacio. Son decretos persistentes que demuestran una fe inquebrantable, y esa clase de fe siempre recibe respuesta. Quiero que entiendas también el papel de la gratitud en tus declaraciones nocturnas. No esperes hasta ver la sanidad manifestada para dar gracias a Dios. Agradécele ahora en fe, como si ya hubieras recibido. Primera de Tesalonicenses 5:18 nos manda: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. Cuando termines tus declaraciones cada noche, añade: Padre, te doy gracias porque ya me sanaste. Te alabo porque tu palabra es verdad. Te adoro porque eres fiel para cumplir tus promesas. Esta gratitud profética acelera la manifestación porque demuestra que ya crees que recibiste, incluso antes de verlo. Hay un poder tremendo en la alabanza nocturna. El Salmo 42:8 dice: De día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. No permitas que tu última actividad antes de dormir sea preocuparte o lamentarte.
que sea adorar. Canta al Señor antes de dormir. No necesitas ser un cantante profesional. Necesitas un corazón que exalte a Dios. Pon música de adoración en tu habitación mientras te preparas para dormir. Llena tu atmósfera con la presencia del Espíritu Santo y observa cómo tus noches se transforman de períodos de tormento a santuarios de paz. Hechos 16 nos cuenta que Pablo y Silas, encarcelados y golpeados, cantaban himnos a medianoche. Y a medianoche hubo un gran terremoto que abrió las puertas de la cárcel y soltó las cadenas de todos. Tu alabanza nocturna tiene el mismo poder. Puede abrir puertas que parecían permanentemente cerradas. Puede soltar cadenas de enfermedad que te han atado durante años. Puede causar terremotos espirituales que sacudan los cimientos de tu aflicción hasta que colapse completamente. Ahora quiero revelarte una dimensión aún más profunda: el poder de declarar la palabra en voz alta versus en silencio. Hay una diferencia espiritual. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando declaras la palabra en voz audible, tus propios oídos la escuchan. Estás predicándote a ti mismo. Estás fortaleciendo tu propia fe con el sonido de la palabra saliendo de tu boca. Hay algo poderoso que ocurre cuando tu voz proclama verdades bíblicas. El reino espiritual responde a la palabra hablada con mayor intensidad que a los pensamientos silenciosos. Obviamente, si compartes habitación con alguien, debes ser considerado. Pero si duermes solo, declara la palabra en voz alta. Que tu habitación se llene con el sonido de las Escrituras. Que los demonios tiemblen al escuchar cómo profetizas sanidad. Que los ángeles se activen al oír tus decretos de fe. Ezequiel 37 nos muestra que cuando Ezequiel profetizó sobre los huesos secos, lo hizo en voz audible, y los huesos cobraron vida. Tu voz profética tiene poder creador cuando declara la palabra de Dios. Déjame compartir contigo ahora algunas estrategias prácticas para mantener la consistencia en tus declaraciones nocturnas. Primero, establece una alarma o recordatorio en tu teléfono 30 minutos antes de tu hora habitual de dormir. Esto te dará tiempo para prepararte espiritualmente sin apuros. Segundo, ten una lista de declaraciones escritas junto a tu cama. Cuando estés cansado, no tendrás que pensar qué decir. Simplemente leerás tus decretos preparados. Tercero, involucra a tu familia si es posible. Que sea un momento donde todos en casa declaran juntos la palabra antes de dormir. La unidad corporativa multiplica el poder. Cuarto, no permitas que las actividades nocturnas te roben este tiempo sagrado. Si regularmente te quedas despierto hasta la madrugada, reorganiza tu horario. Tu sanidad vale más que cualquier programa de televisión, cualquier conversación trivial o cualquier distracción digital. Quinto, si viajas frecuentemente, mantén la disciplina donde quiera que estés. En hoteles, en casas de familiares, en cualquier lugar donde duermas, haz tus declaraciones. Esta consistencia inquebrantable es lo que separa a quienes experimentan milagros ocasionales de quienes viven en el ámbito sobrenatural constantemente. Quiero hablarte también sobre el rol de la música antes de dormir. La ciencia ha descubierto que la música afecta nuestras ondas cerebrales, puede reducir el estrés, mejorar el sueño y hasta acelerar la sanidad. Pero más importante que la ciencia es lo que la Biblia revela sobre la música. Primera de Samuel 16 cuenta que cuando un espíritu malo atormentaba a Saúl, David tocaba el arpa y el espíritu se apartaba. La música ungida tiene poder para disipar tinieblas. Crea una lista de reproducción de música de adoración instrumental o suave que puedas escuchar mientras te quedas dormido. Que las últimas melodías que tu mente procese sean cantos que exalten a Dios. Hay estudios que muestran que el cerebro continúa procesando sonidos durante el sueño. Si duermes con música de adoración sonando suavemente, tu espíritu permanece conectado a una atmósfera celestial toda la noche. Esto no reemplaza tus declaraciones verbales, las complementa, creando un ambiente total de fe que envuelve tu sueño.
Hay testimonios de personas que sufrían pesadillas terribles cada noche, opresión demoníaca durante el sueño, parálisis del sueño y otros ataques nocturnos. Cuando comenzaron a declarar la palabra antes de dormir y a dormir con música de adoración, todos esos ataques cesaron completamente. ¿Por qué? Porque establecieron una atmósfera espiritual donde los demonios no pueden operar. Salmo 91, 5, promete que no temerás el terror nocturno cuando habitas al abrigo del Altísimo. Tus declaraciones establecen ese abrigo, esa cobertura protectora que te guarda durante toda la noche. Permíteme ahora llevarte a un encuentro profundo con el Espíritu Santo. Voy a guiarte en una oración que puedes repetir esta misma noche y todas las noches siguientes. No la leas mecánicamente, pronúnciala con fe. Permite que cada palabra penetre profundamente en tu espíritu. Esta es la oración que activa la sanidad de Dios mientras duermes. Padre Celestial, vengo delante de ti en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, mi Salvador y Señor. Reconozco que sin ti no puedo hacer nada, que mi vida está en tus manos, que cada latido de mi corazón es un regalo de tu misericordia. Te doy gracias porque por las llagas de Jesús fui sanado. No seré sanado en el futuro, ya fui sanado en la cruz del Calvario. Esa sanidad fue comprada con la sangre preciosa del Cordero y hoy la reclamo por fe. Declaro que el mismo poder que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos habita en mí por medio del Espíritu Santo. Y ese poder ahora mismo está vivificando mi cuerpo mortal, restaurando cada célula, renovando cada órgano, sanando cada enfermedad. Renuncio a toda palabra negativa que haya declarado sobre mi salud. Cancelo todo decreto de enfermedad, derrota o muerte que haya salido de mi boca. En el nombre de Jesús, anulo el poder de esas confesiones negativas y establezco nuevos decretos basados en tu palabra. Perdono a toda persona que me ha ofendido, lastimado o traicionado. Suelto toda amargura, resentimiento y falta de perdón. Y me perdono a mí mismo por las veces que no cuidé mi cuerpo, que pequé contra mi salud, que me rendí a la desesperanza. Recibo tu perdón completo y camino en libertad. Cubro mi cama con la sangre de Jesús. Sello mi habitación con tu nombre poderoso. Ordeno a todo espíritu de enfermedad que salga de mi presencia ahora mismo. No tienen derecho legal sobre mí, porque pertenezco a Cristo. La sangre de Jesús habla cosas mejores, habla vida, habla sanidad, habla restauración, y esa sangre me protege de todo ataque del enemigo mientras duermo. Invoco la presencia de tus santos ángeles, que rodeen mi cama, que monten guardia sobre mi descanso, que ministren sanidad sobre mi cuerpo durante toda la noche. Ordeno a mis células que funcionen perfectamente según tu diseño original. Hablo a mi sistema inmunológico y le ordeno que se fortalezca, que identifique y elimine toda enfermedad. Me dirijo a cada órgano de mi cuerpo y decreto restauración completa. Profetizo sobre mi mente y declaro la mente de Cristo. Ordeno que todo pensamiento de ansiedad, miedo o duda sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Decreto paz sobrenatural sobre mi mente mientras duermo. Espíritu Santo, te invito a que obres en mi cuerpo durante esta noche. Muévete con tu poder sanador. Toca cada área que necesita restauración. Habla a mi espíritu en sueños y visiones. Revélame cualquier brecha espiritual que necesite cerrar, cualquier área de mi vida que no esté alineada con tu voluntad. Confío en ti completamente. No me apoyo en mi propia prudencia, ni en los diagnósticos médicos, aunque los respeto. Mi confianza suprema está en ti, el Dios que hace milagros. Declaro que esta noche duermo en paz. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú peleas mis batallas mientras yo descanso. Profetizo que mañana despertaré con un testimonio de tu poder. Declaro que cada mañana tu misericordia se renueva sobre mí. Cada día que pasa, estoy más cerca de ver la manifestación completa de mi sanidad. Gracias, Padre, porque ya me sanaste.
Gracias, Jesús, porque pagaste el precio completo por mi restauración. Gracias, Espíritu Santo, porque estás obrando en mí ahora mismo. Me acuesto en paz, y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Esta oración es poderosa, pero no es una fórmula que funcione por repetición mecánica. Debe salir de un corazón que genuinamente cree en lo que está declarando. Si al principio tu fe es débil, no te desanimes. La fe crece con el uso. Hebreos 12:2 nos dice que miremos a Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es quien inicia tu fe y quien la completa. Simplemente sé fiel en declarar y verás cómo tu fe se fortalece progresivamente. Ahora quiero revelarte algo crucial sobre la relación entre el perdón y la sanidad. Hay muchas personas que no pueden ser sanadas porque retienen falta de perdón. Marcos 11, 25 al 26, vincula directamente el perdón con la respuesta a nuestras oraciones. Jesús dice que cuando estés orando, si tienes algo contra alguien, perdónalo, para que tu Padre Celestial también te perdone. Y si no perdonas, tampoco tu Padre Celestial perdonará tus ofensas. Esto no significa que Dios te rechace si no perdonas. Significa que tu falta de perdón crea un bloqueo espiritual que impide el flujo de sus bendiciones, incluyendo la sanidad. He visto casos de personas con enfermedades crónicas que oraban, ayunaban, declaraban la palabra, pero nada cambiaba, hasta que finalmente perdonaron a quien les había herido profundamente. En algunos casos fue un padre abusivo, en otros un cónyuge infiel, en otros un amigo que los traicionó. Pero el momento en que soltaron genuinamente esa falta de perdón fue como si se quitara una represa y el río de sanidad comenzara a fluir. Enfermedades que habían resistido años de oración se desvanecieron en semanas después de perdonar. Si hay alguien en tu vida a quien no has perdonado, esta noche es el momento. No importa cuán terrible fue la ofensa, no importa cuán justificado te sientas en tu dolor. Tu sanidad es más importante que tu resentimiento. Tu libertad vale más que tu amargura. Perdona no porque ellos lo merezcan, sino porque tú mereces ser libre. Perdona no para minimizar lo que te hicieron, sino para maximizar lo que Dios puede hacer en ti. El perdón no significa que lo que hicieron estuvo bien. No significa que debes confiar nuevamente en ellos o tener una relación cercana. Significa que sueltas el veneno de la amargura, que dejas la venganza en las manos de Dios, que te niegas a permitir que esa persona controle tu futuro a través del dolor del pasado. Cuando perdonas, te liberas a ti mismo, cierras una brecha espiritual gigantesca y desatas el poder sanador de Dios de maneras que nunca experimentaste antes. Estamos llegando al final de este mensaje, pero tu jornada está apenas comenzando. Esta noche, cuando te acuestes, lo harás diferente de todas las noches anteriores. Ya no eres la persona que se dormía en silencio, llevando las preocupaciones del día a su lecho. Ahora eres un creyente armado con revelación espiritual, equipado con herramientas celestiales, empoderado con autoridad divina. Tienes en tu boca el arma más poderosa del universo, la palabra de Dios, y has aprendido cómo activarla antes de dormir para liberar sanidad mientras descansas. Quiero que te veas a ti mismo dentro de 40 días. Has sido fiel cada noche en declarar la palabra, en profetizar sanidad, en cerrar brechas espirituales. Los síntomas que tenías han disminuido significativamente o desaparecido por completo. Los médicos están asombrados con los resultados de tus exámenes. Tu familia es testigo de la transformación en tu salud. Y tú sabes, con certeza absoluta, que fue el poder de Dios respondiendo a tus declaraciones nocturnas. Pero no te detengas en 40 días. Que esto se convierta en un estilo de vida, que nunca más te acuestes sin declarar la palabra, que tus noches se transformen en santuarios de sanidad, tus horas de sueño en períodos de restauración sobrenatural, tu descanso en una cita con el Dios que hace milagros. Y cuando experimentes tu sanidad completa, no te quedes callado. Comparte este mensaje con otros, enséñales lo que aprendiste
Multiplica este conocimiento porque hay millones de creyentes que están sufriendo innecesariamente, simplemente porque nadie les enseñó el poder de declarar la palabra antes de dormir. Recuerda siempre, la sanidad ya fue provista. Cristo ya pagó el precio. El milagro ya fue liberado en el reino espiritual. Lo único que falta es que tú lo actives con tu fe, lo declares con tu boca, lo recibas con gratitud. Y esa activación comienza esta misma noche. Antes de cerrar tus ojos, cuando declaras con autoridad, por las llagas de Jesús fui sanado. El poder de Dios me restaura mientras duermo. Mañana despertaré con testimonio de su poder. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que tu sanidad se manifieste completamente. Que tu fe se fortalezca cada día. Que tus noches se transformen en encuentros sobrenaturales con el Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, amén.